Hola y bienvenidos de nuevo a TechK. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Kelvin Georgie y hoy les traigo un unboxing y un review de uno de los mejores mouse inalámbricos del 2020. Y sí, estamos hablando del Viper Ultimate de Razer. Este que tenemos acá, vamos a hacer un pequeño unboxing y un extenso review para ver sus ventajas y desventajas. Así que si te interesa, quédate acá. Y bien, para comenzar, déjenme contarles que normalmente la gente, e incluso yo me incluyo, teníamos la perspectiva de que Razer no era una marca muy buena, que digamos, para lo que eran materiales de alta calidad de gamers y que lo que estábamos comprando eran simplemente la marca. Pero realmente en estos últimos meses y en estos últimos años ha cambiado muchísimo su perspectiva y ha tenido muchísimas mejoras en sus dispositivos y periféricos. Así que por eso les traje este mouse inalámbrico Viper Ultimate, que es uno de los mejores mouse inalámbricos que puedan existir a la actualidad en el mercado. Y ya les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a empezar con nuestro unboxing. Y bien, para comenzar nuestro unboxing vamos a empezar primero por ver los detalles de esta caja, ya que se considera un mouse premium. Así que vamos a ver que las características de la caja son bastante normales. Sus stickers, sus especificaciones de garantías y sobre todo su diseño. En la parte de atrás se encuentran las características como principales y su diseño de mouse como tal. Incluso en la parte aquí superior derecha se encuentra la forma de nuestro gatillo o clic del mouse, que es uno de los mejores que hay en el mercado y más precisos. Así que vamos a proceder a abrir nuestra caja simplemente desde la parte de aquí al lado, ya que no vamos a necesitar nuestras tijeras porque los stickers ahora vienen desplegables de mano. Así que vamos a empezar por aquí, por este lado, muy cuidadosamente. Vamos a proceder a abrirla por un lado y su empaque como tal ya lo vemos que es bastante elegante. Sí se nota que es un producto premium. Entonces vemos en la parte principal nuestro mouse como tal y nuestro conector o cargador para ese mouse. En un empaque bastante bonito y bastante elegante. Vemos de aquí de antemano el mouse, que está bastante sencillo, y puedo decirles de antemano que es bastante ligero. Así que vamos a dejarlo por aquí por un lado. Mientras tanto, sacamos nuestro cargador, que de igual manera es muy liviano. Vamos a dejarlo a otro lado acá y vamos a ver qué más tenemos en la parte de abajo. Tenemos un empaque bien sólido y vemos que lógicamente tenemos nuestra carta de presentación como siempre y caracteriza a Razer, donde nos dan la bienvenida y nuestro pequeño manual. En este manual encontramos como siempre nuestros stickers que siempre nos dan de regalo y vamos a dejarlos aquí a un lado y al final vamos a encontrar nuestro cable conector. Ahora, este cable conector viene de tela, es supremamente mucho más resistente, aunque es más suave, pero de todas maneras se siente resistente y viene con dos tipos de conexiones: la conexión USB tipo 3 para conectarla normal y por el otro lado viene un conector tipo USB mini, que para serles sincero, a hoy en día y en la actualidad no tener un puerto USB-C sí me hace como pensar de que les faltó un poco por esta parte. Pero bien, vamos a ponerlo a prueba más adelante. Así que vamos a colocarlo aquí a un lado. Verifiquemos, la caja no tiene nada más. Es una caja bastante básica y práctica. Vamos a dejar todo esto a un lado y vamos a concentrarnos en el mouse. Si vemos el cargador como tal, es un cargador que viene con dos conectores para poderlos enchufar directamente al mouse y que son totalmente retractables. Aparte, en la parte interior también vemos una forma o un enchufe USB para poder conectar nuestro conector inalámbrico y así poder utilizar nuestra conexión inalámbrica más cerca al mouse. Y vamos a proceder al mouse como tal. Este mouse que ustedes ven aquí se ve bastante delgado, es bastante armonioso, se ve muy suave y muy sutil. Sus acabados son de bastante calidad. Y aunque el mouse es totalmente en plástico, para poder tener un peso muy pequeño, que de por sí tengo que decirles que es uno de los pesos más ligeros, incluso tiene 74 gramos el mouse como tal en total. Y aparte,
es un mouse que es ambidiestro, es un mouse que puede utilizarse para la izquierda o para la derecha. Eso es algo que tiene un muy buen punto a favor, ya que pues hay mucha gente que es preferible utilizarlo por la parte izquierda o derecha si es ambidiestro. Entonces eso es muy bueno. El mouse también tiene aparte sus dos botones a los dos lados, por lo mismo que les estoy diciendo, por ser ambidiestro, entonces tiene los dos botones a los dos lados y tiene una pequeña curva en sus clics principales, y esa pequeña curva se amolda muy bien a sus dedos. Y bien, para hablar de las medidas del mouse como tal, les puedo decir que el mouse tiene de largo como tal, tiene el 12.7 centímetros y a lo ancho tiene 6.6 centímetros, tanto también como de altura, que tiene 3.8 centímetros, y como les decía anteriormente, tiene 74 gramos de peso, volviéndolo el mouse más ligero del mercado a la actualidad. Ahora, el mouse se ve bastante plano, y es que es porque es especialmente para la gente que tiene un agarre de garra o de punta de dedos. Si tú eres de las personas que te gusta más de palma completa, pues este diseño no está muy enfocado para ti, aunque sí te puedes adaptar fácilmente. Yo, por ejemplo, soy de los de agarre completo, pero la verdad, este mouse no me incomoda para nada después de un tiempo de estar jugando con él. Como les dije al principio, tiene unos clics muy precisos y unos clics que son exactamente de 0.2 milisegundos de contacto. Eso lo hace también uno de los mouse más veloces y más precisos. Ahora, en la parte de abajo del mouse encontramos 5 almohadillas para que le den una fluidez de movimiento muchísimo mejor y más precisa. Aparte de sus dos puntos principales, los cuales son para conectar y cargar, que se adaptan automáticamente con un pequeño imán que tiene interno. Tiene su pequeño botón para prender y un botón adicional para poder alternar entre los diferentes perfiles que tú tengas configurados y puedas configurar tu DPI, que obviamente va de 100 a 20.000. Aparte de eso, tiene en la parte inferior también escondido o guardado su pequeño chip para conexión inalámbrica. Vamos a quitar el plástico de acá y vamos a buscarlo. En la parte de aquí vas a encontrar el conector que simplemente se conecta directamente a tu base, o se puede conectar directamente a tu computadora. Yo les recomiendo que se conecten mejor a la base para que puedan tener una conexión inalámbrica más directa y más corta y sea mucho más preciso. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir sobre este mouse? Y es que para mi concepto personal se lleva 5 estrellas. ¿Por qué? Porque tiene un diseño y unos acabados de primera a pesar de que sea de plástico. También su peso es el más ligero en el mercado, y aunque hay mucha gente que prefiere que sea un poco más pesado, les puedo decir personalmente que después de un par de días ustedes se pueden adaptar fácilmente. Además, tiene una precisión de clip impresionante y lo mejor de todo, tiene una precisión de manejo increíble para los videojuegos. Sí, ya lo sé, muchos de ustedes van a estar diciéndome, no Kelvin, es mejor un mouse de cable porque es más preciso y demás, no tiene latencia, este sí, pero no. Con la nueva tecnología que tiene este mouse les puedo garantizar que se puede jugar perfectamente. Ya lo he probado en varias plataformas y trabaja increíble. Así que pues la única manera de poder manejar un mouse de esto es teniendo el capital. Sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque estamos hablando de $150 en Estados Unidos a la actualidad. Y en Argentina viene siendo aproximadamente unos 20.000 y en México unos 8.000. Así que pues si ustedes quieren tener un mouse de primera clase y premium, este es el indicado. Por ahora me despido y espero les haya gustado este video. Si es así, por favor dale un like para saber que hago muy bien mi trabajo. Y si no te has suscrito, obviamente te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo de aquí abajo y de una vez toques la campanita para que YouTube te notifique de cada video nuevo que vamos subiendo en el canal. Así que los dejo, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, bye.